Sean muy bienvenidos mis amados hermanos. Qué bendición el podernos reunir hoy a través de este medio, de poder disfrutar, hermanos, de este momento tan grato, tan maravilloso que el Señor nos permite, como en el día de hoy. Un abrazo fraternal entonces a todos mis hermanos en Cristo Jesús. Les invito para que leamos la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 7, y vamos a leer versículos 15 al versículo 20. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Les invito para que oremos y le damos gracias al Señor en esta preciosa mañana que tú nos permites. Hoy, Señor, es un día para nosotros muy importante, muy especial. Es un día en el cual, gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo, gracias al perdón, gracias a la justificación que ha hecho en nuestras vidas, oh Señor, nos podemos entonces presentar delante de tu presencia y hacerlo, Dios, con alegría y gozo en nuestro corazón, al saber que nos podemos dirigir con toda libertad y con toda confianza ante nuestro Padre Celestial. Que en este tiempo, Dios, que tenemos destinado, sea un tiempo que con todo nuestro corazón te exaltemos, te adoremos, te honremos. Que cada cántico que dirijamos a ti, oh Dios, sea una expresión de lo que está en nuestro corazón, y que con reverencia, postrado delante de ti, Señor, oh Jesús, te demos entonces toda gloria, toda honra y todo el honor. Sé tú, pues, Señor, tomando control de este tiempo, pues lo dedicamos para la gloria de tu santo nombre. Amén. Señor, aquí estamos, dispuestos ante ti para adorarte. Señor, hoy te entregamos nuestro corazón como una ofrenda de amor. Señor, hemos venido a ministrarte, a adorarte. Señor, reconocemos que no hay nadie como tú, y hoy te cantamos, díselo, no hay nadie como tú.
no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Oh, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, Jesús, precioso Jesús. Quiero decirte que mi vida te pertenece, porque tú, Señor, tu vida diste por mí. Y en este canto yo te entrego mi amor para exaltarte y que todo el mundo sepa. No hay nadie como tú, no, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Oh, no hay nadie como tú, no, 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 no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, Jesús, precioso Jesús. Amado mío, mi corazón te canta a ti por todo lo que has hecho en mí, Señor Jesús. Oh, Señor, Mi vida es tuya, mi vida es tuya, mi vida es tuya, te Señor. pertenece, Señor. Es tuya.
escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Nada más que escucharte hablar. Háblame, Señor, te escucharé. Levanta tus manos y dile conmigo en voz alta. Háblame, Señor, díselo de nuevo. Háblame, quiero escuchar tu voz, quiero escucharte. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Pasaría el tiempo así, sin querer nada más
abro a ti, me entrego a ti, Jesús. Estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, déjame verte, quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Dios, me abro a ti, me entrego a ti, Jesús. Estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, déjame verte, quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura, Señor, y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Quiero mirar tu hermosura, sí, y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria. De las tinieblas a su luz admirable.
la pasión de tu corazón. Jesús, somos transformados al mirarte, Dios. Danos tus palabras, llénanos más de ti. Sí, Dios, transformados por el precio de la cruz, por lo inmenso de tu amor. No podemos vivir un segundo sin ti. Jesús, somos transformados al mirarte, Dios. Danos tus palabras, llénanos más de ti. Somos transformados al mirarte, Dios. Danos tus palabras, llénanos más de ti. Nunca pasará, nunca pasará tu amor por mí, tu amor por mí. Nunca pasará, nunca pasará tu amor por mí, tu amor por mí. La 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 la. Listo, vamos, arriba, 2, 3, go. La 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 la. La 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 la. Hey. Nunca pasará, nunca pasará tu amor por mí, tu amor por mí. Nunca pasará, nunca pasará tu amor por mí, tu amor por mí. Vamos. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Sí. Vamos, vamos. Nunca pasará. Yeah, 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 yeah. Nunca pasará. Gózate. Nunca pasará, nunca pasará tu amor por mí, tu amor por mí. Yeah, yeah. La 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 la. La 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 la. Vamos. La 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 la. La 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 la. Nunca pasará, nunca pasará, nunca pasará tu amor por mí, tu amor por mí. Nunca pasará, nunca pasará tu amor.
con el Cordero. Aleluya, a su nombre. Fuerte las manos. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él me ha vestido de lino fino, el gozo de su salvación. Me gozo en ti, me alegro en ti, Señor. Me deleito en ti, Señor. A mi rey pronto veré. A su nombre. Gloria a ti, Señor. Guerra espiritual, derribando fortalezas, derribando murallas, rompiendo cadenas, cada golpe de la espada de Dios. Aleluya. Golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Canto de gloria, dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Serán con cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo. Golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Canto de gloria, dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Oh sí, y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de libertad, cantos de júbilo, cantos de júbilo. Todos los que están contentos digan gloria a Dios. Todos los que son libres digan gloria a Dios. ¡Hey! ¡Fuerte! Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Sí, Señor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Canto, canto, cantos de júbilo, cantos de gozo, cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de gozo, cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo, libertad, libertad, cantos de júbilo, el gozo del Señor, cantos de canto, cantos de júbilo, cantos de júbilo. A su nombre, gloria a ti, Señor. Gloria al Señor, hermanos, por este tiempo tan grato, tan importante, tan agradable de adoración y de alabanza. Yo siempre lo expreso, hermanos, estar en la presencia de Dios, adorarle como lo hacemos, tener este tiempo de gozo y de júbilo, es una gran bendición que cada uno de nosotros tenemos. Y esa libertad que nos da el Espíritu Santo para que nosotros precisamente nos podamos dirigir a Dios es una gran bendición que el Señor nos ha dado. Continuamos, hermanos, en nuestras actividades. Esperamos prontamente con los cambios que están ocurriendo y todo lo que se ha estado al menos anunciando a través de los medios, de ojalá en el momento oportuno poder congregarnos, poder reunirnos nuevamente en nuestros locales, teniendo en cuenta todo lo que yo he expresado acá, que tengo la oportunidad de hablar acerca de eso, de ciertas garantías obviamente que necesitamos, porque nuestra iglesia tenemos un buen grupo de personas
de avanzada edad, y confiamos que en el momento que Dios así lo permita, estaremos entonces con todo preparado para poder reunirnos. Por el momento, hermanos, vamos despacio, poco a poco, según lo que se presente y las cosas que se nos den en cuanto garantías para poder tener toda la seguridad y la libertad de poder hacer nuestras cosas poco a poco. Entonces les estaré informando, pero por el momento, hermanos, seguimos disfrutando de esta bendición, seguimos disfrutando de este medio, seguimos, hermanos, conectados a través de estos eventos que estamos realizando y que Dios nos ha permitido por tantos meses que llevamos, pero que confiamos plenamente, y ha sido mi expresión en todo este tiempo, que tú y yo, entendiendo los propósitos de Dios y sacándole el máximo provecho, hemos crecido en su presencia y nuestra vida realmente se ha edificado, y hoy podemos dar testimonio de la maravillosa obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros a través de este tiempo. El propósito de Dios se cumple en medio de sus hijos, y creo que muchos de nosotros podemos dar testimonio de los cambios tan importantes y tan significativos que hemos tenido a través de este tiempo, hermanos, que hemos estado de confinamiento. Confío plenamente que en tu corazón tienes esta convicción y que tú estás viviendo hoy una vida abundante en Cristo Jesús. Nuevamente, hermanos, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 15 al 20. Estamos en este tema tan interesante, tan importante, tan fundamental para nuestras vidas, acerca del Sermón del Monte. Estos domingos hemos iniciado, hermanos, esta sesión del versículo 15 al versículo 20 del capítulo 7, que es fundamental como todo, hermanos, pero para esa época muy interesante lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Entonces, una vez más, leamos esta porción de la Escritura. Cuídense de los profetas mentirosos que dicen que hablan de parte de Dios. Se presentan ante ustedes tan inofensivos como una oveja, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz. Ustedes los podrán reconocer, pues no hacen nada bueno. Son como las espinas que solo te hieren. El árbol bueno solo produce frutos buenos, y el árbol malo solo produce frutos malos. El árbol que no da buenos frutos se corta y se quema. Así que ustedes reconocerán a estos mentirosos por el mal que hacen. Gloria al Señor por su palabra. Hagamos una pequeña oración. Démosle gracias a Dios. Porque, Señor, los momentos que tú nos permites son para nosotros tan significativos que, oh Señor, nuestro corazón se ensancha cada que tu palabra es compartida, cada que tenemos la oportunidad de leerla, cada que tenemos la oportunidad de escucharla. Qué bendición, Señor, nos has dado a nosotros, que somos tus hijos, para que a través de esta bendita palabra de Dios, como ovejas que somos tuyas, como ovejas que pertenecemos a tu prado, escuchemos, Señor, entonces tu voz, esa palabra tuya, Señor, que rogamos penetre en lo más profundo de nuestro corazón. Una de las equivocaciones, hermanos, más comunes que cometen los hombres y quizás nosotros, es que alguna vez hemos sentido inquietud por el destino de nuestras almas y preguntamos muchas cosas en cuanto al destino de nuestras almas.
Y cuando estamos en eso, hay un concepto que tocamos, pero quiero otra vez, al menos en un pequeño resumen, que lo tengamos en cuenta. Hay un concepto que muchos de nosotros tenemos. No es el contenido de lo que creemos, sino la sinceridad de nuestra fe. A veces hemos expresado eso, y eso tiene un poco de peso en muchas personas. Pero si somos sinceros, piensan los hombres, pensamos nosotros quizás, Dios entonces, si hay sinceridad, nos aceptará en su presencia. Aunque lo que hayamos abrazado en nuestra fe, pues no tenga tanto fundamento en la palabra, digamos el término que estamos tocando, sea falso. Lo importante es la sinceridad. Lo importante es que seamos sinceros. Pero la Biblia, hermanos, no enseña tal cosa. La Biblia no lo enseña. Dios nos advierte en su palabra que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Y con toda sinceridad, este hombre decide caminar por esa senda, porque le parece que es una senda positiva, derecha. Pero eso no evitará que al final termine en muerte, que es lo que nos dice la Escritura. Porque es hacia la muerte y no hacia ningún otro lugar que esa senda conduce, que ese camino se dirige. Y en esta sesión, hermanos, del Sermón del Monte que hemos comenzado a estudiar, el Señor Jesucristo nos advierte con toda solemnidad del grave e irreparable error que cometeremos si tomamos y nos mantenemos hasta el fin en un camino equivocado. En un camino equivocado en lo concerniente a nuestra salvación. En los versículos 13 y 14 de Mateo capítulo 7 vemos que hay una sola puerta y un solo camino que lleva a la vida, uno solo. Se trata, dice Cristo, de una puerta estrecha y un camino angosto, pero es la única vía de acceso al reino de los cielos, es la única. Los que deciden entrar por otra puerta, por esa otra puerta que es ancha, y transitar por ese camino que es espacioso, no importa cuán sinceros sean, no importa cuán sinceros tengan en su corazón las decisiones que toman. Cristo dice aquí que esa senda los llevará a una total destrucción. En el versículo 13 dice: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y ahí la advertencia, hermanos, que encontramos en la palabra del Señor. Y a continuación, hermanos, viene una advertencia de parte de Dios. Guardaos de los falsos profetas. Si queremos entrar por esa puerta estrecha y caminar sin contratiempos y tropiezos por el camino angosto, el Señor nos advierte que debemos de guardarnos de estos hombres que se colocan en el umbral de la puerta estrecha para impedir el acceso de los pecadores que desean entrar por ella. Y no contentos con esto, los falsos profetas también se colocan a todo lo largo del camino angosto para estorbar lo más que puedan a los peregrinos, y nosotros sabemos que es una realidad. Hemos iniciado, hermanos, este estudio de este pasaje sobre los falsos profetas, sobre esta advertencia, considerando en primer lugar la definición de un falso profeta. Y si vamos a guardarnos de estos hombres, lo primero que tenemos que tener en cuenta y saber es qué son los falsos profetas. Y decíamos que se trata de hombres que hablan falsedad en el nombre de Dios. Jeremías 14:14 dice: así dice Dios acerca de estos falsos profetas: falsamente profetizan los falsos profetas en mi nombre. Yo no los envié, yo no los mandé, yo no les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Pretenden hablar en el nombre de Dios,
vienen a nosotros con una Biblia en la mano, su lenguaje es muy similar al nuestro, pero lo que hablan, dice el profeta Jeremías, es el producto de lo que hay en sus corazones y en el peor de los casos, el producto de una influencia directa del maligno. El falso profeta, hemos dicho, no es el que niega abiertamente la existencia de Dios o el origen divino de las Escrituras. De ser así, hermanos, sería para todo el mundo y para nosotros muy fácil reconocer quién es el falso profeta. No, estos hombres hablan falsedad, pero en el nombre de Cristo, y revistiendo sus mentiras de palabras y expresiones sacadas de las Sagradas Escrituras. Citan un texto aquí, citan otro texto allá, generalmente fuera del contexto, y de ese modo van construyendo todo su andamiaje de error. En segundo lugar, vimos el engaño del falso profeta. ¿Qué dice el Señor en nuestro texto acerca de la apariencia de estos hombres? Que externamente parecen lo que no son. Vienen a nosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. En otras palabras, hermano, se hacen pasar como hijos de Dios, pero en verdad son hijos del diablo. Sus palabras suaves y encantadoras traen consigo un veneno mortal. En Romanos capítulo 16, versículo 18, Pablo nos dice que estos hombres engañan los corazones de los ingenuos con suaves palabras y lisonjas. Y Pedro nos dice en 2 de Pedro capítulo 2, verso 1, que ellos introducen encubiertamente herejías destructoras. Noten, hermanos, lo que estamos hablando, pero nos advierte herejías que destruyen. Son herejías destructoras. O sea que el error nos dañará si atendemos esto de un modo u otro. ¿Y en qué consiste la enseñanza de estos hombres? ¿Qué es lo que generalmente predican? Y eso fue lo último que comenzamos a considerar. Algunas claves que nos permiten identificarlos. Y ya vimos la primera. Estos hombres procuran proveer consuelo a personas que no tienen garantía alguna de que serán consoladas. El ministerio falso del profeta casi siempre es muy consolador, atractivo y consolador. En las palabras del profeta Jeremías dice: cura la herida del pueblo con liviandad, diciendo paz, y no hay paz, dice Jeremías 6:14. Estos hombres tienen la capacidad de aquietar la conciencia tribulada del impío, aun cuando estos no se hayan vuelto de sus pecados ante Dios. Aún estén en pecado, su mensaje los aquieta, les trae cierta apariencia de paz, que es lo que dice el texto. Ezequiel nos dice de estos hombres que entristecen el corazón del justo con mentira y fortalecen las manos del impío para que no se aparten de su mal camino, infundiéndoles ánimo, dice Ezequiel 13:22. Al justo lo acusan, y lo acusan de qué? Exagerado o fanático, y al impío le infunden falsas esperanzas. Esto es lo que hace el mensaje del falso profeta. Y es lo que hace primordialmente en su mensaje. Esta es su primera característica. Consuela al pecador, rebajando los estándares del Evangelio. En segundo lugar, los falsos profetas se caracterizan en que sacrifican la verdad en aras de la popularidad. Algo muy visto, hermanos, en este tiempo. Esta segunda característica del falso profeta, ¿cuál es? Sacrifica la verdad en aras de la popularidad. Lucas capítulo 6, versículo 26 dice: ¡ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¡ay de vosotros! Dice el Señor a sus discípulos, nos dice a nosotros, cuando nadie se sienta incómodo con nuestro ministerio, cuando todo el mundo nos acepte, cuando nosotros estemos dispuestos a sacrificar la verdad
con tal de obtener el favor de los hombres. ¡Ay de vosotros! Porque esa es una de las características típicas de los falsos profetas. Ellos son capaces de hacer cualquier cosa con tal de mantener la buena reputación de los hombres. Y pregúntate, ¿cuántas veces caemos en esto? ¿Cuántas veces por ganar un buen concepto, por sostener una buena popularidad, por sostener quizás un favor o un beneficio, nosotros no hablamos la verdad? No hablamos la verdad. En Gálatas 1, versículo 10, el apóstol Pablo escribe a esta iglesia: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El hombre que tenga como meta primordial de su vida o ministerio el agradar a los hombres, está manifestando con ello que no desea agradar a Cristo. El agradar a los hombres y el agradar a Cristo no puede subsistir en un mismo ministerio o en nuestra vida de verdad. No puede. Y una aclaración, hermanos, que podemos hacer. El problema de los falsos profetas no es el que atraiga mucha gente. Ese no es el problema. A Dios le ha placido, hermanos, bendecir abundantemente el ministerio de algunos hombres, porque podemos pensar que cuando una persona mueve multitudes, entonces quizás es un rasgo de un falso profeta, y no es así, no necesariamente siempre es así. Dios ha obrado de tal manera en una cantidad de hombres fieles que han podido alcanzar con su predicación grandes multitudes. Así ha obrado Dios. Es más, la Escritura nos dice que Juan el Bautista, en Mateo capítulo 3, versículo 5 en adelante, salía, dice, a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Salían a escucharle. Él era un profeta y multitudes salían a escucharle. Lo mismo podemos decir del Señor Jesucristo. En los primeros días de su ministerio, mucha gente se agrupaba alrededor de él para escuchar sus enseñanzas, y sabemos por la palabra los miles y miles de personas que escuchaban al Señor Jesucristo. Y muchos otros hombres a lo largo de la historia han sido usados por Dios para predicar su palabra a grandes multitudes. Y lo conocemos bien y ampliamente en cuanto a esto. Sin embargo, hermanos, de ninguno de estos hombres hablaban bien. Como tampoco podemos decir que ninguno de ellos estuvo dispuesto a sacrificar la verdad en aras de la popularidad. El problema de los falsos profetas es que hacen de la popularidad una meta, luchan por eso incluso. Ellos que anhelan ser populares y con tal de lograr su propósito están dispuestos a hacer lo que sea, a eliminar de sus mensajes todo aquello que pueda resultar ofensivo. Los mismos hermanos que están dispuestos a incluir en sus mensajes todo aquello que los hombres desean oír, quieren oír, aunque no sea la verdad. Describiendo a estos hombres, dice el apóstol Juan en el capítulo 4 de su primera carta: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. El mundo oye fácilmente a los falsos profetas, y no porque esté interesado en la verdad y sepa que estos hombres están exponiendo la verdad. No, ellos hablan conforme a lo que el mundo desea oír y lo que el mundo desea escuchar. ¿Y qué es lo que quiere el mundo? Que no se les inquiete, que no se les hable, en contra de sus creencias, de sus conceptos, ni siquiera que se les hable de la verdad,
si va en contra de lo que ellos consideran que debe de ser para su vida. El falso profeta sabe eso y actúa conforme a eso. No solo adapta el contenido de su mensaje, sino también la forma en que lo proclama, de manera que al final el que lo escucha se siente cómodo y agradado y en paz. El apóstol Pablo nos da una visión muy distinta de su propio ministerio. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 17, dice: pues no me envió Dios a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Pablo no solamente se cuidaba del contenido de su predicación, sino también de las palabras que usaba en la predicación, la forma en que llevaba adelante el mensaje del Evangelio. Era, dice él, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y en 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 al 5 dice Pablo: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo se cuidó en su predicación aún de las palabras que usaba. Su propósito no era atraer las personas, atraer la atención de los que le escuchaban a su enorme capacidad de oratoria, a su profundo conocimiento, digamos, que tuviera filosófico. No, Pablo deseaba de una forma llana y sencilla transmitir el Evangelio, porque sabía que todo ese ropaje filosófico y todas esas palabras rimbombantes y complicadas tendían a hacer vano el mensaje de la cruz. ¿Y cuáles son aquellas verdades, aquellas cosas que el falso profeta distorsiona con tal de alcanzar esa popularidad que tanto anhela? Podemos decir, en sentido general, que hay tres áreas doctrinales donde esa distorsión se manifiesta más claramente en el falso profeta. La primera, el falso profeta tiende a distorsionar en su mensaje el carácter de Dios. Y como hemos dicho ya, él no niega la existencia de Dios. Hemos visto que el falso profeta viene hablando a nosotros en el nombre del Señor, pero distorsiona el carácter de Dios que nos revela las Sagradas Escrituras. Si comparamos el Dios que estos hombres proclaman con el Dios de las Escrituras, veremos rápidamente que no son el mismo Dios. En Jeremías capítulo 14, versículo 13 y 15 dice: y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen: no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo me envié, y que dicen: ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Mientras Jeremías advertía al pueblo del juicio de Dios que caería sobre ellos por causa de sus pecados, ¿qué hacían estos hombres? Estos hombres venían y decían: no escuchen a Jeremías. Ese hombre es un pesimista, es un amargado. ¿Cómo pueden ustedes creer que Dios enviará juicio sobre su pueblo, siendo que sois un pueblo tan religioso? Jeremías no sabe hablar otra cosa que de juicio y de juicio y de juicio, del infierno y del infierno. Ese es un ave de mal agüero. Ese hombre realmente nos está quitando la paz, que es lo que ellos anhelaban. Estos hombres poseen una visión totalmente distorsionada y desbalanceada de Dios.
Como decíamos en el sermón anterior, el veneno de estos hombres muchas veces viene envuelto en lo que callan. Sí, ciertamente, y lo sabemos bien, Dios es amor y Dios es un Dios lleno de misericordia. Pero eso no es todo lo que la Biblia nos dice acerca de Dios. Nuestro Dios es también infinitamente santo y justo. Su justicia no cancela su amor, es verdad, pero tampoco su amor cancela su justicia. Si enfatizamos una cosa por encima de la otra, ya no tendremos una imagen apropiada de Dios, sino una imagen distorsionada de Dios. Y eso es lo que hacen los falsos profetas con la imagen espiritual de Dios. La distorsionan un tanto aquí y otro poco allá. De modo que lo que tenemos al final es una representación de Dios tan y tan bueno, tan y tan misericordioso, que terminan ocultando detrás de su bondad y su misericordia, terminan ocultando la justicia y la santidad de Dios. ¿Saben, hermanos, cuál es el atributo que la Biblia más exalta por encima de todos los demás? Su santidad. La santidad de Dios. Nuestro Dios es un Dios santo. Su amor es un amor santo. Su misericordia es una misericordia santa. Su justicia y su ira es una ira y una justicia santa. La santidad de Dios permea todos los otros atributos que lo hacen ser verdaderamente Dios. Y ese es el Dios que tenemos que proclamar a los pecadores. Y debemos de asegurarnos, hermanos, que en la proclamación entiendan esto, que se trata de un Dios santo, porque es el énfasis que hace las Sagradas Escrituras. Pero ¿cuál es el énfasis del Evangelio o del evangelismo moderno? El énfasis es el amor de Dios. Anuncian Dios es amor. Dios te ama. Y Dios tiene un plan maravilloso para ti. Él te ama. Y es verdad ese contenido. Pero también a esto tenemos que agregarle y tenemos que anunciar la santidad de Dios, la justicia de Dios. El pecador necesita conocer a ese Dios y ese Dios es un Dios santo. Y que por lo tanto, como es un Dios santo, Él no pasará por alto nuestros pecados. No los pasará. Hay que hablar del amor de Dios, porque ciertamente la Biblia lo expresa, que dice la palabra de Dios, que Dios amó tanto al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aún en ese mismo texto tan conocido de los Evangelios, Juan capítulo 3, verso 16, ¿en qué contexto se habla del amor de Dios? Y nota, hermano, que se habla en el contexto de nuestra perdición. Lo que este texto nos enseña es que el hombre está perdido sin el Hijo. El Hijo fue dado para que todo aquel que en Él cree, su rayo, no se pierda. Para que todo aquel que en Él cree, que dice la palabra, entonces somos una raza de perdidos. Hemos transgredido la ley de un Dios santo. Y a menos que no creamos en el Hijo, la ira infinita de ese Dios santo caerá sobre nosotros algún día si no creemos en Él. ¿Y sabes qué dice la Biblia acerca de este Dios? En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice el apóstol Juan: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz. Y es precisamente ese aspecto de Dios que más aborrece el pecado. Juan capítulo 3, versículos 19 y 20 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la luz. No dice eso. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué?
porque sus obras eran malas. Amaron malas tinieblas, ¿por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué dice el texto? Aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Para que sus obras no salgan a la luz. Sus malas obras. Por eso aborrece la luz. El mundo no tiene inconvenientes que se le hable de un Dios de amor, no. Es más, ¿cuántos escuchamos eso? Y lo expresamos, es que Dios ama al pecador, digamos, siempre lo hemos dicho, es verdad. Pero mira lo que nos dice el texto. Mira lo que nos dice el texto. El texto nos está diciendo, esta es la condenación, que el amor vino al mundo y los hombres rechazaron el amor de Dios. No, los hombres ciertamente han rechazado el amor de Dios, sí. ¿Pero qué han rechazado? ¿Por qué lo han rechazado? Porque es un amor santo. Lo que el pecador rechaza con toda la fuerza de su corazón, a menos que Dios no haga una obra poderosa de transformación en él, es la santidad de Dios. Eso es lo que el hombre rechaza, la santidad de Dios, la luz de ese Dios que saca a la luz toda obra mal. Por eso prestan atención a los falsos profetas, porque proclaman un evangelio cuya puerta de entrada es tan ancha que no tenemos que enfrentarnos seriamente con nuestros pecados. Y eso es precisamente lo que ellos quieren oír. A alguien que no los confronte, que no los enfrente con la santidad de Dios, ni con la santidad de su ley. Es lo que ellos quieren escuchar. Y por eso ese mensaje es tan atractivo. En segundo lugar, el falso profeta no solamente extorsiona la doctrina bíblica del carácter de Dios, sino también la doctrina bíblica de la pecaminosidad del hombre. No que los falsos profetas evadan por completo hablar del pecado, no. O que nieguen abiertamente la realidad de que el hombre es un pecador, tampoco. Pero hablan del pecado en términos muy generales, tan generales, que nadie se siente incómodo ni ofendido al escucharlos. Nadie puede negar, hermanos, el hecho de que es un pecador. ¿Quién puede negar eso? Si tú le preguntas a alguien, ¿tú eres perfecto? ¿Qué te van a decir? Si tú le preguntas, dime con sinceridad si tú alguna vez has pecado, ¿qué van a responder? Con toda probabilidad, hermanos, que responderemos, no, yo no soy perfecto, es que todos somos pecadores y el mundo lo sabe. Y mientras nosotros mantengamos nuestra predicación dentro de ese marco general, o nuestro mensaje, o nuestras palabras dentro de ese marco general, nadie se va a molestar, nadie se va a sentir ofendido. En cierto sentido, nadie lo va a rechazar. Pero ¿qué dice la Biblia acerca del hombre? La Biblia no solamente describe al hombre como un pecador en sentido general, sino que también nos dice que estamos tan dañados, tan podridos por causa de nuestro pecado, que no hay nada en nosotros, desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie, que Dios considere bueno. Que no hay nada que tú y yo podamos hacer que sea agradable a la presencia de Dios. Que no hay nada que tú y yo podamos hacer para atraer su favor. Eso es lo que nos dice la Biblia, que somos tú y yo. Cualquiera de nosotros, dice la palabra, estamos podridos, dice la Escritura, por causa del pecado. Esa es nuestra condición, que dice el profeta Isaías, que todos nosotros, tú y yo, somos como suciedad. Y que las cosas buenas que hagamos, nuestras obras de justicia, las más buenas que hagamos, son un trapo de inmundicia ante los ojos de Dios. No es que somos pecadores, no es que no somos perfectos. Cualquiera comete una falta, es verdad. No es que la Biblia dice, hermanos, que estamos podridos espiritualmente. Y si eso nos parece terrible y duro, la Biblia dice algo mucho más. La Biblia dice
que el hombre está totalmente imposibilitado de salir por sí mismo de semejante condición. No puede. Romanos capítulo 8, versículos 7 al 8, dice el apóstol Pablo: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué dice el texto, hermano? Que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Somos por naturaleza enemigos de Dios. Ahora, ¿de qué Dios realmente somos enemigos? Porque no somos enemigos del Dios utilitario, el Dios que conviene, el Dios que predican y que trae, hermanos, este falso mensaje. Pero sí somos enemigos del Dios que revela las Escrituras, cuyo amor y misericordia no cancelan ni anulan su santidad y su justicia. Mientras se nos presenta un Dios utilitario, un Dios que nos conviene, al cual podemos acudir en cualquier tiempo, sobre todo en tiempos de necesidad, en busca de consuelo y protección, no tenemos ningún problema que nos hable. Todos amamos a ese Dios. Pero tan pronto nos hablan del Dios soberano, de ese Dios que tiene derecho a regirnos por los estándares de su ley, cuyo perdón incluye necesariamente el librarnos de la esclavitud del pecado para que vengamos a ser esclavos de Dios. Cuando se nos presenta ese Dios, entonces reaccionamos como aquellos hombres de quienes nos habla el Señor Jesucristo en Lucas 19:14, que dijeron: no queremos que ese reine sobre nosotros. ¿Qué decimos nosotros cuando nos hablan así? No, así no queremos. Queremos el cielo, sí, pero no su gobierno. No nos oponemos a que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos que nos gobierne. Y siendo así, somos enemigos de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 dice: y Él nos dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice Pablo que así estábamos nosotros, muertos en delitos y pecados. Y Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan de la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Este es el cuadro que nos presenta la Biblia acerca del hombre. ¿Qué nos dice? Tenemos el entendimiento entenebrecido. Somos por naturaleza enemigos de Dios. Por lo tanto, no podemos agradar a Dios. ¿Por qué? Porque estamos muertos espiritualmente hablando si no tenemos a Cristo. Este es el diagnóstico bíblico. Pero eso no es lo que el hombre quiere oír. Eso no es lo que el hombre quiere escuchar. El hombre prefiere prestar atención a todo aquello que tiende a alimentar su autoestima. Una palabra que está muy de moda en estos tiempos y que nosotros quizás también decimos lo importante que es tener una buena autoestima.
Eso es lo que todo el mundo quiere oír. Que les hablen de su sentido de valía personal, que alguien nos diga que somos maravillosos, que somos extraordinarios, que podemos alcanzar las cumbres, el éxito, que podemos ser superhombres. Eso es lo que queremos escuchar, que nos eleven el ego, y eso nos agrada, y entre más alto todavía mucho mejor, porque es lo que nuestra carne desea escuchar, y eso es precisamente lo que el falso profeta con su falso mensaje hace: alimentar el orgullo, alimentar la soberbia del hombre. Yo estoy bien, tú estás bien, todos estamos bien. Pero la Escritura dice: no, sin la gracia de Dios tú estás mal, yo estoy mal, todos estamos mal sin la gracia de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12 dice, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la descripción bíblica del hombre. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 10 dice, y noten, hermanos, los epítetos que se usan en este corto texto para hablar del hombre. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué nos dice el texto? Que éramos débiles, que éramos impíos, que éramos pecadores, enemigos. Y eso es lo que somos por naturaleza si no tenemos a Cristo. Esa es la evaluación que hace Dios del hombre. Y es lo que nosotros necesitamos realmente escuchar. Esa es la palabra que necesitamos escuchar. ¿Y sabes por qué? Porque la misericordia de Dios solo vendrá en auxilio de aquellos que conocen su miseria personal delante de Él y claman angustiados: Dios, te necesito. Claman angustiados por la gracia de Dios. Dios, te necesito. ¿Qué nos dice la primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres en espíritu. No los que tienen una elevada autoestima o un ego súper elevado, no. Dice, bienaventurados los que se miran a sí mismos y dicen espiritualmente hablando, yo soy un miserable. Yo estoy perdido. Yo necesito a Cristo. Dice la Biblia, Dios resiste a los soberbios. Dios da gracia a los humildes. En tercer lugar, los falsos profetas no solamente distorsionan la doctrina bíblica del carácter de Dios, la doctrina bíblica de la pecaminosidad del hombre, sino también la doctrina bíblica del remedio ofrecido por Dios para salvación de esos pecadores. ¿Cuál es el remedio ofrecido por Dios para la salvación de los pecadores? Dice la Escritura, Dios envió a su Hijo a morir en una cruz para pagar la deuda de aquellos que el Padre había elegido desde antes de la fundación del mundo. He ahí el remedio, hermanos. Dios el Hijo muriendo por los pecadores. Dios el Padre en su justicia infinita no podía aceptar otro pago que la sangre del Dios el Hijo derramada en la cruz del Calvario, no por sus propios pecados, sino por los nuestros. Como nos dice Pedro en su primera carta, el justo murió por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. ¿Y cuál es el medio a través del cual los pecadores obtienen el beneficio de la redención? La fe, dice la Escritura. Somos salvos por gracia, dice Pablo, por medio de la fe. Una fe que nos lleva a confiar enteramente en Cristo para salvación. Que nos lleva a abrazarlo y apropiarnos de Él tal cual Él es ofrecido en el Evangelio. ¿Y cómo es ofrecido? Como rey, como profeta y como sacerdote.
Esa fe, dice la Biblia, nunca viene sola, sino que trae consigo el arrepentimiento. Y eso es precisamente el punto que los falsos profetas distorsionan. Ellos hablan de una fe en Cristo que no lleva al hombre a refugiar su vida de pecado, que no lleva al hombre a refugiarse o a someterse a la voluntad, al señorío y al gobierno de Dios sobre su vida. Se trata de una fe desprovista de significado, algo meramente sentimental y místico. Debes confiar en Jesús. Y eso está muy bien, hermanos, porque son palabras correctas incluso. Pero ¿qué significa realmente confiar en Jesús? ¿No significa acaso dejar de confiar en nosotros mismos? ¿No significa confiar en Jesús el llegar a entender que ahora hemos sido guiados por nuestros deseos, por nuestros propios deseos, por nuestros principios, por nuestros impulsos, y que ya no queremos seguir viviendo así? El que no se arrepiente de su vida pasada sigue confiando en sí mismo. Vamos a Cristo porque entendemos que nada podemos sin Él, porque entendemos que toda nuestra vida, como la hemos vivido, alejados de Dios, sin esperanza y sin Dios en este mundo, así la hemos vivido. ¿Y cómo puede una persona decir que confía en Cristo, que ha depositado su fe en Cristo, y al mismo tiempo rechaza el gobierno de Dios sobre su vida? Porque es el problema. Creemos, pero que no implique que tengo que someterme, que no implique eso. Yo amo a Dios, pero a mi manera, que Él no me exija, que Él no me pida. Eso es lo que nosotros buscamos. Pero el creer en Cristo, hermanos, necesariamente implica el dejar de creer en nosotros mismos, y por lo tanto implica necesariamente el arrepentimiento de una vida guiada por nosotros mismos, vivida para nosotros mismos y no para la gloria de Dios. No podemos separar la fe del arrepentimiento, y el arrepentimiento no es otra cosa que la disposición de divorciarnos de nuestra vida de pecado. El que no está dispuesto a dar media vuelta y a caminar un rumbo totalmente contrario al que venía siguiendo, al que venía caminando hasta ahora, en realidad, hermanos, es porque no ha creído. Si tú no estás dispuesto a cambiar ese rumbo de vida, es porque no has creído. Es porque no has creído. Los falsos profetas se encuentran en el umbral de la puerta estrecha, listos para atacar a cualquiera que haya sido despertado a la necesidad espiritual delante de Dios. Algunos falsos profetas distorsionan maliciosamente la palabra de Dios para su propio provecho. Otros quizás lo harán por ignorancia, confiando sinceramente en el error que predican. Pero ya sea por maldad o por ignorancia, lo que dicen, dice la palabra, dañará a todos aquellos que le presten atención. Por eso el Señor nos exhorta a cuidarnos de ellos. Guardaos, dice el Señor, de los falsos profetas. ¿Y cómo puedo cuidarme de ellos? He aquí, hermano, la palabra infalible, inerrante y todo suficiente, la palabra de Dios. No debemos prestar atención a estos hombres porque lo que hablan suene lógico, porque lo que hablan realmente me atrae, porque me gusta su forma de predicar, porque siento como tanta paz. Debemos escuchar al hombre cuando su predicación exponga en una forma clara y fiel el mensaje de las Escrituras. Cuando todo cuanto se dice ha sido extraído de las Escrituras, de un estudio cuidadoso y concienzudo de la palabra de Dios, estudiando cada texto en su contexto, comparando Escritura con Escritura, doctrina con doctrina, que lo que está hablando es palabra de Dios realmente. Eso es lo que nos ayuda a nosotros a desarrollarnos de verdad
y lo que nos ayuda, hermanos, a desarrollar ese espíritu que la Escritura, recuerdan, exalta de los hombres de Berea en Hechos 17:11, que dice: no solamente recibieron la palabra predicada por Pablo con toda solicitud, no solamente la recibieron, sino que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas realmente eran así. Aunque lo que diga traspase en ocasiones la conciencia en mi corazón y me genere una enorme inquietud, aunque lo haga, si lo que está diciendo es bíblico, es bíblico. Y si es bíblico, préstale atención. Esa es la disposición, hermanos, que nos guardará del peligro enorme que representan estos hombres. Canalizar todo por la palabra de Dios. Pero nosotros escudriñarla para que el simple mensaje no nos mueva y que de pronto sea un mensaje disfrazado. Porque si nosotros no escudriñamos la Escritura, seremos blanco preciso. Blanco preciso. Pero si tú escudriñas la Escritura, si tú escudriñas la palabra, si tú te apropias de ella, si tú te sometes a ella y no la lees como leyendo un libro cualquiera, sino como la palabra de Dios, de una forma reverente, abriendo tu corazón para decirle a Dios: habla mi vida y llena mi vida, Señor, de esta verdad infalible, de tu santa palabra. Dios te permitirá que cuando escuches cualquier mensaje, tú no seas movido por lo hermoso, por la apariencia, por lo bonito, por lo que trata de transmitir, por la paz aparente, por las cosas fascinantes, atractivas, por lo importante que sea. Tú no serás movido fácilmente por eso. Serás movido por la palabra clara, limpia de Dios, que llega a tu vida, que confronta tu vida, pero que te conduce a que te escarbes en lo más profundo de Él y desees con todo tu corazón romper con todo aquello que te impida vivir en santidad. Con todo aquello que saque a flote todo rasgo pecaminoso, por pequeño que sea, de tu vida. Cuando tú permites eso, estás permitiendo que ese Dios santo hable a tu vida, porque Él quiere también que tú, para que disfrutes de su presencia real, seas entonces un hombre, un hijo santo. Te invito para que oremos. Y una vez más, Señor, nosotros en tu palabra vemos tu gran sabiduría. Y vemos, Dios, la manera en que el apóstol Pedro nos habla, que cuando nosotros hacemos bien al estar atentos a tu palabra, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta el día que esclarezca y el lucero de la mañana salga de nuestros corazones, oh Señor, discernimos por la luz de tu palabra en nuestros corazones los peligros y las acechanzas que se encuentran a nuestro alrededor. Cuántos escollos, Señor, cuántos valles vamos a tener en nuestro peregrinaje hacia tu presencia, ese Dios. Cuánto, Dios. Guárdanos, Dios, como ovejas que somos tuyas, para que no escuchemos la voz de extraños, Señor, sino solamente escuchemos tu voz. Y ayuda, Señor, te lo rogamos, a muchos de los que están escuchando en esta mañana, que quizás están ahí en el umbral de la puerta estrecha, para que no sean engañados, ni extraviados, ni guiados a tomar por la puerta ancha. Señor, te lo imploramos,
Y te imploramos también, Dios, que por medio de tu Espíritu, tu palabra que ha sido expuesta y predicada, Señor, que a través de ella muchos de nosotros lleguemos ante tu presencia, Dios, de arrepentimiento y fe. Te lo pedimos y te lo suplicamos a ti, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.